Ahora vamos a ver con la geometría, ¿vale? Las nubes electrónicas de los enlaces estos y en el átomo central se van a repeler y entonces van a adoptar la disposición espacial que minimice la repulsión electrónica, es decir, lo más alejados posible. Van a estar lo más alejados posible. Entonces, si tenemos dos nubes de electrónica, estos, si tengo todos los electrones utilizados, ¿vale? Si todos los electrones son enlazantes, es decir, si todos forman enlaces, que no tengo por aquí electrones sueltos. Vale, pues si solo tengo dos nubes electrónicas, se van a poner lo más alejadas posible, es decir, formando un ángulo de 180 grados. Y esta geometría, que es para lo que nos sirve, para pensar en la geometría que va a resultar, se llama lineal, porque están en una línea. Si tengo tres nubes de electrónicas, se van a separar lo máximo posible, que es que entre ellas van a tener 120 grados. Este tipo de molécula se llama plana trigonal. Si tengo cuatro nubes electrónicas, lo más separadas que pueden estar es formando un tetraedro. Un tetraedro es como una pirámide triangular y el carbono estaría en el medio de la pirámide, ¿vale? O sea que iría así. Cada vértice del tetraedro sería un átomo de estos. Esa molécula se llama tetraédrica y el ángulo que tienen entre todos con todos, es 109,5. Si tiene 5 nubes electrónicas, pues ya no nos queda nada regular. Lo que tenemos es una pirámide trigonal, que es como dos tetraedros uno encima del otro. ¿Vale? Tenemos un tetraedro que tiene una base, que es esta base triangular, ¿vale? Con el carbono, bueno, el átomo central que sea, en este caso el fósforo, y entonces tendríamos la pirámide para arriba. En la punta de la pirámide estará otro átomo, ¿vale? O sea, tengo átomos, el del centro, claro, que es este, y luego en los vértices tengo el otro tipo de átomo. Entonces tengo una pirámide por arriba y una pirámide por abajo. De tal forma que al final tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos distribuidos lo más lejos posible los unos de los otros. Pero aquí ya tengo que los átomos de los picos están a 90 grados de los de la base, ¿vale? A 90 grados de los de la base, este también 90 grados y 90 grados con cualquiera de la base, y entre ellos estos 120, porque estarían colocados así. Vale. Si tengo 6 nubes electrónicas, pues lo más separados posible es una pirámide como las de los egipcios, doble, ¿vale? Una pirámide con base cuadrada, que es la que se llama la geometría octaédrica, y aquí tendría la base, o sea, la pirámide y otra pirámide igual por abajo. Entonces tendría el átomo central en el medio de la pirámide, en la base cuadrada, y luego en cada vértice un átomo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este sería el del centro de la pirámide, y en los 4 vértices de la base, pico de la pirámide por arriba, pico de la pirámide por abajo. Se me ha olvidado decir que esta se llama, este tipo con la que tiene la base triangular, se llama pirámide trigonal. Vale, ¿qué pasa? Y esta ya es lo último que cuento por hoy, porque ya esto lo dejo para el próximo día. ¿Qué pasa si tengo electrones que no han formado enlaces, electrones no enlazantes? Pues que los voy a repartir también lo más lejos que pueda, de tal forma que aquí diría que tengo 3 nubes electrónicas, ¿vale? La de oxígeno, oxígeno
y par de electrones. ¿Y qué va a pasar? Pues que en principio el ángulo que van a tener entre estos va a ser distinto al que esperaría de 120, ¿vale? De aquí, porque esto le causa una repulsión mayor. Entonces, en general la voy a llamar angular y ya está, ¿vale? Angular porque forma un ángulo. Lo mismo me pasa con este ejemplo, ¿vale? Que da igual los enlaces que tenga. Si yo tengo aquí el par pues las tres nubes electrónicas las dispongo lo más alejadas posibles y esto se me queda así, que será angular otra vez. Vale. En este caso, cuando hago la configuración de Lewis, me sale que tengo 4 nubes electrónicas. De primeras las pongo en la distribución del tetraedro, pero no tengo en cuenta esto para dibujar la molécula, porque solo dibujaría la molécula, claro, con los átomos. Entonces me quedaría nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Vale. La llamo pirámide trigonal, porque al final hace una pirámide de 3, ¿vale? Como de base 3 aquí. Por eso está igual, sería mejor llamarla bipirámide trigonal, pero bueno, da un poco igual. La cosa es que aquí, en el tetraedro, veíamos que estos enlaces y estos enlaces todos son 109,5 grados. Y aquí es un poco más pequeño porque, digo, los electrones lo que van a hacer es repeler a estos electrones, los van a repeler más fuerte que ellos entre los enlaces entre los enlaces, y entonces los van a juntar. Y en vez de estar a 109 van a estar más cerca a 107. Si tengo, como en el agua, dos pares de electrones, pues los van a juntar todavía más y entonces va a estar a 104,5 el ángulo del agua. Vale. Y esta se va a llamar angular porque siempre que tenga una cosa que hace angular, pues ya está. Y esta que hace pirámide de base triangular, da igual que sea más regular o menos regular, pirámide de base triangular la llamamos pirámide trigonal. Entonces, ¿qué es la polaridad en las moléculas? Pues es como un poquito, como en la física. Si tenemos una carga negativa y una carga positiva, se establece un momento dipolar, ¿vale? Que es como si fuera el campo, ¿vale? Aquí va hacia la carga positiva, pero bueno, para el caso nos da un poquito igual. Es una flecha que indica que hay una diferencia de cargas en ese lugar. Entonces, momento dipolar sería el vector, que es un vector que cuantifica la polaridad de un enlace o una molécula. O sea, ¿cuánto de dipolo es? Un dipolo básicamente es una molécula en este caso, pero lo podríamos extender a cualquier cosa que tiene dos polos, ¿vale? Pues un imán es un dipolo, por así decirlo, porque tiene dos polos, norte-sur, pues dos cargas juntas es un dipolo. Y entonces, todo lo que sea dipolos tiene un momento dipolar que cuantifica la polaridad de un enlace a una molécula. Cuanto más grande sea el momento dipolar, pues quiere decir que más fuertes son esos polos. Y más grande dibujaríamos la flecha. ¿Cuándo se va a dar esto? Pues cuando tengamos diferencias en las cargas. El momento, si tenemos varios momentos dipolares, es suma de vectores. Entonces tendremos que hacer la suma vectorial de todos. ¿Por qué lo digo? Pues por ejemplo, en este caso, que tenemos 3 momentos dipolares, ¿vale? Es que ahí está puesto de más a menos, pero aquí está sí está puesto bien, como que va del positivo al negativo, como el campo. Vale, entonces, ¿por qué digo que va del positivo al negativo? Porque esto tiene que ver con la electronegatividad. Si un elemento es más electronegativo, quiere decir que va a tender a atraer hacia sí el par de electrones compartidos. Lo va a atraer hacia sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que este elemento, esta zona del espacio, va a estar cargada negativamente.
porque los electrones están más cerca de esta zona. Y aquí va a pasar lo mismo, los electrones sí están compartidos, no se los ha llegado a llevar, no es iónico, pero están más cerca de ese lado. Entonces, todas estas regiones están cargadas negativamente y por contraposición la región del átomo, donde está el átomo de boro se ha quedado cargada positivamente. No cargada de verdad, no se pone carga de verdad, se pone como una delta menos y una delta más para indicar que es cierta carga positiva y cierta carga negativa. No es real como la iónica, porque no se han ido los electrones, pero sí se han movido. Entonces deja el espacio como un poquito cargado. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que podemos efectivamente dibujar como unos momentos que salen de las cargas positivas a las negativas, que sería como si dibujamos el campo, y entonces esos serían momentos dipolares entre esos átomos. ¿Cuál sería el total? Pues la suma, ¿vale? Entonces la suma de estos dos sería esto, ¿vale? Y si se hace bien, pues sale exactamente de la misma magnitud que este, ¿vale? Y entonces se van a cancelar. Si la molécula es lo suficientemente simétrica, si es una cosa regular, un triángulo, un cuadrado no va a ser, pero bueno, un tetraedro, una geometría regular, por simetría se van a cancelar y entonces el momento total va a ser 0. ¿Qué es lo que nos pasa también en estos? Tetraedro, aquí por supuesto, ¿vale? Entonces, todos estos donde los momentos dipolares se han cancelado se llaman moléculas apolares, porque no tienen polos. Sí parecía que los tenían, pero se han cancelado, entonces no tienen polos, ¿vale? Sería una molécula apolar. Cuando no se cancelan, pues entonces tenemos un momento general y entonces sería una molécula polar. Por ejemplo, aquí tenemos este, que va desde el oxígeno es más electronegativo, así que sería el menos, este sería el más, aunque los dos son covalentes y los dos son electronegativos, pero dibujaríamos así y entonces la suma, pues es esta. Tiene momento dipolar la molécula, por lo tanto, el momento dipolar no es 0 y por lo tanto la molécula es polar. ¿Vale? Aquí igual, estos tres, pues la suma sería esta. Así que, y esto es importante para todo, para los enlaces que va a formar después, para si se disuelve o no se disuelve, entonces sí que hay que entenderlo. No es difícil porque es verdad que sabiendo qué elementos son, pues y la geometría, podemos ver si se va a cancelar o no y ya está. Entonces, esta, por ejemplo, que tengo cierta carga positiva y cierta carga negativa, pues va a tener un momento que no se va a cancelar, entonces va a ser polar. Y aquí está como explicado más en detalle, que es por la diferencia de electronegatividades, porque hay cierta separación de las cargas que produce un dipolo permanente, que es este momento dipolar, y según sea las electronegatividades y la geometría, pues vamos a ver si es polar o no polar. Vale. Claro, esto es como, porque la naturaleza no es blanca o negra, es como un continuo, no es un espectro. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el enlace covalente apolar perfecto, que es el de los dos átomos iguales. Porque si tú tienes aquí cloro, pues los electrones están justamente en el medio compartidos por igual, porque entre un cloro y un cloro ninguno puede más. Entonces, este sería como el enlace covalente apolar puro. Y luego ya empezaría a mezclar las electronegatividades diferentes y entonces ya se nos irían los electrones para un lado, nos va a empezar a crear cierta carga positiva, cierta carga negativa, hasta que llegue un momento en el que los electrones de verdad se vayan y se salgan de un átomo para irse al otro y nos quede una carga real. ¿Vale? Y ahí ya estamos hablando de compuesto iónico. Digo que esto es un espectro porque hemos decidido nosotros que para que un compuesto sea iónico, ¿vale? La diferencia de electronegatividades tiene que ser superior a 1,7. Conclusión de esto, hay
hay compuestos que con lo de que si es el berilio, por ejemplo, con el flúor, creo. No es el berilio con el flúor, ahora ya saldrá. Pero hay uno que dirías, es un metal con un no metal, tiene que ser iónico, y no, y resulta que es covalente. Y es covalente porque la diferencia de electronegatividades no es mayor que 1,7. ¿Vale? Entonces, por eso digo que es un espectro, que no es como o blanco, negro, o iónico y covalente, sino que tenemos, pues eso, covalente apolar, y ya, porque se comparten bien, pero aquí ya empezamos a compartir más para uno, carácter iónico va creciendo hasta que ya de verdad lo suelta y se hace iónico de verdad. Esta es la razón por la que, bueno, pues hay cosas raras que tenemos que tener en cuenta. Todos estos ejercicios que voy a ir comentando por aquí son de la EBAU, ¿eh? Son, o sea, si aquí los tengo, ves, este es el de 2014 de junio coincidentes, o sea, que los vamos a ir comentando, pero que son típicos, ¿vale? Lo que pasa es que los he puesto así porque quedan mejor en la presentación. Pero entonces, considere las moléculas de fluoruro de oxígeno, difluoruro de oxígeno, monóxido de carbono y metanol. Escriba sus estructuras de Lewis. Entonces, pues lo primero que haríamos. Siempre que tengamos un problema de enlace con covalente, siempre tenemos que empezar escribiendo Lewis. Entonces, ya llega algunos que es que no sabemos de memoria que tiene no sé cuántos electrones en la última capa. El oxígeno sabemos que va a estar con los flúor así, y el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa. Así que tiene 2 pares de electrones no compartidos. Por ejemplo, lo podríamos poner así. Pero también lo podríamos poner así. Claro, dices, es que es así o es así. Y para Lewis nos da exactamente igual. Pero para la geometría no. Entonces, bueno, para Lewis nos da igual cómo lo escribamos. Vamos a dejarlo de cualquiera de las dos maneras. Ese ya está. El monóxido de carbono. Tenemos el carbono, monóxido de carbono, que tiene, comparte 2 electrones y este ya se queda con 8 y este ahí tiene 4, que ha cogido 2 y 2, 4. Creo que este se queda en... es que este es dativo. Uf. Madre mía. Esto no lo he dado todavía. Esta la dejo en barbecho porque no hemos visto el enlace dativo. No lo hemos visto porque no, a lo mejor sí lo hemos visto. En el amoníaco, creo que sí que lo hemos visto. El enlace aquí, sí, es un enlace como el tipo... No, o igual no, igual va a aparecer ahora. Sí, justo aquí está el correlativo. No lo hemos visto, lo dejo en barbecho. Vale, justifique su geometría o no sé, bueno, lo cuento ahora por encima por no hacerlo. A ver, al hacer Lewis os dais cuenta que no llega al octeto, ¿vale? No, si lo pongo así, dices el oxígeno sí que llega a hacer el octeto, pero este se queda con 6. Entonces es un poco rarito. Y no es una de las excepciones que hemos visto ahí aquí os he puesto como las excepciones que entran, que hay que saberse, ¿vale? Porque si no, no sabemos qué estás. Por ejemplo, esta es la que es la molécula que decía. Este es o sea, podemos hacer Lewis así porque es una molécula. Pero está incompleto porque este no llega a 8, ¿vale? Ni este, tampoco llega a 8. Y estos se pasan, este tiene 10, el fósforo aquí tiene 10 electrones. Entonces, son excepciones a la regla de Lewis que nos tenemos que saber porque si no, no la vamos a poder sacar. Y que entran en la EBAU. Entonces, estas pues nos aprendemos y ya está. Pero llegamos a este y el monóxido de carbono no es uno de los que nos hayamos aprendido de excepciones. Entonces, tiene que cumplir la regla del octeto. ¿Y cómo nos apañamos si este no tiene...? Pues entonces, lo que sucede, según la química, es que hay un enlace dativo.
quiere decir que al oxígeno le sobran aquí electrones por todas las partes. Entonces va a hacer un triple enlace con el carbono, así. Sí, este por aquí, o lo voy a poner en el otro lado para no confundirlo con nada. Tenemos las dos que son propias así, ¿vale? Hasta ahí. Y ese que tenía arriba el oxígeno, ¿vale? Lo va a compartir con el carbono. Quiere decir que, y se pone con una flechita, porque ese es un par de electrones que solo tenía el oxígeno, pero lo va a poner a compartir, ¿vale? De tal forma que él sigue teniendo 8, porque tiene sus 4 que tenía y los dos que está, el doble enlace que está haciendo, 8, pero el carbono, gracias a que el oxígeno está compartiendo un par, que lo está compartiendo solo el oxígeno, no venía del carbono ninguno de los electrones, pues también tiene 8, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama enlace dativo. O sea, este enlace de aquí es el enlace dativo. Dativo porque hay uno que se los da al otro, no se los da porque no se los da, no es comuniónico, pero los comparte siendo suyos los dos. O sea, es súper generoso ahí, el enlace dativo, ¿vale? Y el metanol. Entonces, el metanol, que sabemos que es C, tiene que tener un H y H. Cuando hacemos una orgánica desarrollada, básicamente ya esto ya es Lewis, o sea que no hay que complicarse. Bueno, nos quedaría el enlace ahí entre el O y el H, pero este es Lewis. Vale, justifique su geometría. Y entonces aquí tenemos que plantearnos todo esto, ¿vale? De qué es lo que va a hacer. Entonces, para eso tenemos que ver cuántas nubes de electrones tenemos que están compartiendo electrones y cuántos electrones no están siendo compartidos, ¿vale? Y entonces se van a alejar estas nubes lo máximo posible. Aquí tengo 3 nubes en total, se van a alejar lo máximo posible. Lo máximo posible es que sean los vértices de un triángulo equilátero, ¿vale? Entonces, vértices de un triángulo equilátero. Pero ¿qué pasa? Que los electrones van a repeler más fuerte que los enlaces. Entonces van a hacer que este ángulo, que en general sería 120, ¿vale? Entre todos, no sea 120, porque este ángulo va a ser más pequeño que 120 porque los va a girar, o sea, va a quedarse como por aquí, los oxígenos más pegados entre ellos, ¿vale? Entonces, es el efecto que tienen los electrones libres. De primera se intenta separar lo máximo posible, que cumple la geometría de separarse lo máximo posible, como estas, pero luego hay que ver lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso nos da igual cuál haya tomado de primeras. Porque dices, de primeras es un triángulo, ya, pero lo que nos fijamos es en lo que hacen los átomos. Vale, que el ángulo este va a ser más pequeño, lo que tú quieras. Pero ¿qué hacen los átomos? Un ángulo y punto. No hacen pirámide, no hacen nada, entonces esa geometría es angular. ¿Vale? En el caso por ejemplo, del agua, ¿vale? Que tiene 4 nubes electrónicas. 1, 2, 3, 4 nubes electrónicas. Lo más separadas posible es un tetraedro, que sería esta geometría, donde esto es como una pirámide triangular, así, ¿vale? Y el oxígeno está en el medio de la pirámide. Entonces tú dices, vale, pues sería como la del carbono, porque esta es la típica del carbono. Pero no, es que de primera se coloca en esta, ¿vale? En la tetraédrica, pero en cuyo ángulo de separación es 109,5, ¿vale? Pero claro, si dibujamos solo lo que nos importa, que son los átomos, vemos que en el fondo lo que tenemos no hay pirámide siquiera, o sea, lo que hay es un ángulo, ¿vale? Lo que pasa es que ese ángulo no es 109, como tendría que salir del tetraedro, porque estos electrones lo repelen, o sea, se repelen entre sí y hacen que los enlaces del hidrógeno y el oxígeno se junten, ¿vale? Y que el ángulo entre medias de estos dos salga más pequeño. Lo digo porque el ángulo de la molécula de agua es una cosa que les encanta, ¿vale? Entonces, ¿por qué sale 104,5 y no sale 109? Pues por eso, ¿vale? Porque de primera se va al tetraedro, pero luego se repele y le pasa eso, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que Lewis en este caso nos da lo mismo, cualquiera de las dos cumple Lewis.
Pero ahora vemos a ver en el átomo central cuántas nubes electrónicas tiene. 4 nubes electrónicas, como el agua, ¿vale? Porque tiene 1, 2, 3, 4. Se va a distribuir en un tetraedro. Pero solo nos va a importar al final lo que hacen los átomos. Entonces, pues, ¿qué pasaría? Que sería angular, ¿vale? La geometría al final sería angular, porque sería el oxígeno y los flúor, ¿vale? Con un ángulo que sería más pequeño que 109, porque de primeras digo que de primeras se iría a lo que hemos visto, que sería el oxígeno, y de aquí tiene la geometría esta del tetraedro, donde tendríamos aquí el flúor, y aquí par de electrones y par de electrones. Vale, y de primeras en el tetraedro, entre este y este hay 109, 109, 109, 109, entre todos hay 109 y da igual por donde lo mires porque es igual. Entonces da igual donde hubiéramos colocado el flúor. Pero la geometría no tiene en cuenta los electrones, solo tiene en cuenta lo que es los átomos, claro. Entonces, ¿qué figura hace eso? Un ángulo. Por lo tanto, geometría angular. Vale, y si nos preguntan el ángulo, pues menor que 120. No, o sea, menor que 109, que sería el regular del tetraedro. Vale. Cuando tenemos dos átomos, así como en este caso, ni nos lo pensamos lineal, es que no hay otra, no hay vuelta, ¿vale? 2 átomos es lineal. Entonces nos quedaría el carbono y el oxígeno. Vale, y esta, pues, de primera sería, tiene 4 nubes electrónicas el carbono, de primera sería un tetraedro, ¿vale? Que lo pongo por aquí. De primeras, este sería un tetraedro porque tenemos 4 nubes electrónicas. Lo que pasa es que no va a ser regular por lo mismo, porque estas 3 nubes electrónicas sí que son iguales, pero esta ya no, porque va a estar más cerca del oxígeno. Entonces ya, pues los ángulos van a cambiar un poquito, no va a ser un tetraedro regular, pero de primeras sí que va a estar en un tetraedro, ¿vale? Tetraédrica. Con ángulo algo menor que 109, ¿vale? Por eso de que no es exactamente igual. Y luego si quiero comentar, pues claro, del oxígeno también tendría por ahí un hidrógeno que se está enlazando y que ese enlace va a ser angular, ¿vale? El del oxígeno con el... O sea que tendría como el carbono, aquí mi H, 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 por ejemplo, y para arriba le pongo el oxígeno y aquí tendría su H, ¿vale? Entonces, pues tetraédrica respecto al carbono y angular respecto al oxígeno. Aquí lo explica más, ¿vale? Dice, tiene 4 pares de electrones, por lo tanto, la repulsión hace que se alejen lo máximo posible entre sí, siendo la geometría la de un tetraedro en el que el oxígeno está en el centro. Jolín, qué pesadez. Claro, aquí sería otro tetraedro porque aquí tendrías aquí también los 2 de estos, entonces sería aquí otro tetraedro, pero en el fondo nos va a pasar como en este, que se va a quedar en angular, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí el nivel de detalle que le queráis dar. En general, es que Wikipedia es... ¿Cuánto es el nivel de detalle? Porque claro, eso es importante. Es lo que iba a decir. Yo creo que cuando dicen la geometría se refieren al átomo central, ¿vale? Al átomo central. Entonces, por eso sería la geometría esta. ¿Sabes? La del tetraedro con el carbono en el centro. Y con decir que esta se va a quedar angular, ya está. Nos vamos a poner a analizar. Yo creo que ahí está bien, porque es que son 4, es una pregunta con 4 apartados y en cada una 3 cosas. Digo yo, que tampoco hay que contarle la Biblia. Contamos el tetraedro de abajo y ya hemos contado lo de que este sale angular, pues yo creo que ya sabrán que en esta también lo sabemos hacer porque es angular. Y ya está. Porque si no, digo, la vida aquí. Razones si son polares o no. Vale. Entonces, para que sean polares tienen que ser muy, muy, muy simétricas, cosa que ninguna es. Entonces, pues son todas apolares porque todas van a tener momentos dipolares distintos de cero. Porque no son simétricas. Al revés, ¿no? Has dicho que van a ser apolares porque...
Tienen Porque no son momentos simétricas. Distintos de cero, he dicho, ¿no? Sí, claro, que has dicho apolares cuando te referías a polares. Ah, polares, sí, perdón. Tienen que ser polares, porque tienen polos, eso es. Polares, porque tienen momentos dipolares distintos de cero. O sea, todas tienen polos. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque si yo empiezo a dibujar aquí, que con una frase se hace, no hace falta dibujarlo. Pero si dibujo aquí los dipolos, pues veo que la suma de estos dos no va a dar cero. Aquí, de hecho, o sea, directamente no va a dar cero. Y en esta, claro, dices, si fuera esta con un H también, sí se anularían. Pero como no lo es un oxígeno, pues el momento dipolar aquí va al más electronegativo, que es el oxígeno, y aquí el más electronegativo es así. O sea que no, se anula de ninguna de las maneras, ¿vale? Con lo cual, como son asimétricas todas, su momento dipolar va a ser distinto de cero, por lo tanto van a ser polares. Las tres. Y luego esta, la D, la contesto más adelante porque todavía no hemos visto los enlaces de intermoleculares, ¿vale? Entonces el ejercicio vuelve a aparecer más tarde para poder contestarlo. Vale, otro ejercicio también, ¿vale? El de 2013, junio, coincidentes. Entonces tenemos el óxido de estroncio, el bromuro de hidrógeno, tetracloruro de carbono y yoduro de magnesio, que los formule. Vale, pues óxido de estroncio. Estroncio varios radios, 2 y 2, ya está. Bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Tetracloruro de carbono. Y yoduro de magnesio. Yoduro de magnesio. Vale, ahí están, formulados. Razona el tipo de enlace que posee cada uno. Si no nos dicen nada y no nos dicen electronegatividades ni nada, pues nosotros a capón. Metal con no metal, iónico, sin más, ¿vale? Y ya está. Y luego no metal con no metal, no metal con no metal covalente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el estroncio metal, oxígeno no metal, este sería iónico. ¿Y por qué? La razón no podemos decir porque es un metal con un no metal, queda como muy de tercero de la ESO, ¿vale? Decimos porque tienen electronegatividades muy distintas, ¿vale? Tanto que son un metal y un no metal, si queréis añadir al final, pero vamos, es por las electronegatividades. Los covalentes van a ser porque tienen electronegatividades parecidas, ¿vale? Y aquí volvería a ser iónico porque electronegatividades muy distintas, por tanto que es un metal y un no metal. Explique la geometría de la molécula de tetracloruro de carbono. Vale, entonces tetracloruro de carbono. Para explicar la molécula nos hacemos Lewis. Entonces, sabemos que como es orgánica es maravilloso porque como sabemos todo es orgánica es hacer Lewis directamente. Así que dibujamos el compuesto y sin más. Vale, es verdad que sabemos que el cloro tiene 7 electrones en la última capa, así que le tenemos que poner aquí sus electrones y esto sería Lewis. Entonces, una vez que tenemos Lewis, decimos, ¿cuántas nubes electrónicas tiene? Tiene 4 nubes electrónicas el átomo central. Exactamente iguales. Porque es el mismo tipo de enlace en las 4. Por lo tanto, de primeras y de últimas se va a colocar en un tetraedro y ya está. En la geometría sería un tetraedro. Tetraedro. Con el carbono en el átomo central y luego tendríamos aquí los cloros así. La explicación es porque son 4 nubes electrónicas que quieren separarse lo máximo posible, ¿vale? Que se separan lo máximo posible por repulsiones. Lo máximo posible por repulsiones entre ellas. Pero esta nos vale para todo. Cada vez que tengamos que justificar una geometría, lo que cambia es el número. 4 nubes electrónicas o 3 nubes electrónicas o 2 nubes electrónicas, pero lo de que se intenta separar lo máximo posible por repulsiones entre ellas,
siempre es así, siempre es por esto. Entonces, luego ya, pues si son 4 nubes, tetraedro. Si son 3 nubes, es la trigonal plana. Si son, porque es el triángulo equilátero. Si son 5 nubes, pues es la pirámide trigonal, bipirámide trigonal. Si es, bueno, pues así, ¿vale? Según las nubes que tengamos. Bien, justifique la solubilidad en agua de los compuestos que tienen enlace covalente. Y entonces, aquí es que vienen las propiedades de los covalentes después. Pero las moléculas que son, los químicos dicen semejante disuelve a semejante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las moléculas polares disuelven a otras moléculas polares y las moléculas apolares disuelven a otras moléculas apolares. El agua es polar. Por lo tanto, para que disuelva cosas tiene que ser a otros polares. Aquí, si digo la solubilidad en agua de los compuestos que tienen enlace covalente. Tengo 2 de enlace covalente, esta y esta. Entonces, el D lo voy a poner aquí. Claro, este bonito tetraedro perfecto ¿va a ser polar o apolar? Apolar. Apolar porque es súper simétrico, ¿vale? Entonces este va a ser un apolar. En cambio, el HBr es lineal y el bromo tiene bastante más electronegatividad que el hidrógeno, por tanto ahí vamos a tener un momento dipolar y esta va a ser polar. Por tanto, de estas dos, claro, es que los iónicos no nos preguntan porque es que todos los iónicos se disuelven en agua, entonces ya está. Pero entre las dos, la única que se disuelve en el agua es el bromuro de hidrógeno, porque es la única que es polar.